Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 secretos ocultos de Pokémon Rojo y Azul que no creías posibles. 1. En Pokémon Rojo y Azul, 1996 en Japón, 1998 en América, la programación interna del juego es tan limitada por la memoria del Game Boy que muchos datos se guardaban de forma improvisada. Un ejemplo famoso es que el Pokémon Raidan fue el primer Pokémon diseñado y programado en el juego. Esto no solo se ve en que su número interno es el 001 en la base de datos, aunque en la Pokédex aparezca como número 112, sino que también explica por qué en casi todos los gimnasios, estatuas y sprites genéricos se parece a Raidan. Los programadores usaron su sprite como referencia para testear el motor del juego. Esto revela cómo, por limitaciones técnicas, los primeros juegos de Pokémon tenían que reciclar datos para ahorrar espacio. Y por eso hoy vemos pequeños detalles curiosos escondidos en el código. 2. En Pokémon Rojo y Azul, la ciudad de Lavender Town se volvió legendaria no solo dentro del juego, sino en la cultura popular por su música. La melodía original de Lavender Town fue compuesta con tonos agudos y un ritmo muy distinto al del resto de las ciudades. Debido a las limitaciones del Game Boy, los programadores usaron frecuencias altas que generaban un efecto inquietante y casi fantasmal para los oídos. Con los años, esto dio origen a la famosa Lavender Town Syndrome o síndrome de Pueblo Lavenda, una creepypasta que decía que en Japón varios niños habían enfermado o cometido actos extremos tras escuchar la música. Aunque esto es completamente falso y nunca hubo registros reales, el mito se hizo tan grande que terminó siendo una de las leyendas urbanas más conocidas de la franquicia. 3. En Pokémon Rojo y Azul, el Safari Zone tenía un secreto de programación. En realidad, el juego no lleva un conteo independiente de pasos cuando entras al Safari, sino que reutiliza la misma variable que se usa para la pescadería de bici, Bicycle Shop en Ciudad Celeste. Es decir, cuando recibes la bicicleta prestada en la tienda, el juego guarda cuántos pasos puedes dar antes de devolverla. Y Game Freak, para ahorrar memoria, usó esa misma variable para el Safari Zone. Por eso, si haces ciertos glitches, puedes entrar al Safari Zone y caminar ilimitadamente o salir y transportarte a otras zonas del juego con efectos rarísimos. Esto muestra cómo, en los primeros juegos, los programadores de Game Freak debían ser muy creativos y reutilizar memoria y código para que todo cupiera en un cartucho de apenas 1 megabyte. 4. En los primeros juegos, Rojo y Azul, Mew no estaba planeado originalmente para ser un Pokémon capturable ni visible para los jugadores. Fue agregado en secreto por Shigeki Morimoto, uno de los programadores, casi al final del desarrollo. Como el cartucho ya estaba lleno, Morimoto usó un pequeño espacio libre que había quedado tras optimizar el código para colarlo sin avisar al resto del equipo. Por eso no hay forma oficial de conseguir a Mew en Pokémon Rojo sin eventos especiales o glitches, pero el código del Pokémon estaba ahí desde el principio. Este pequeño extra no solo generó uno de los mayores misterios y rumores de la época, las famosas teorías de mover camiones o hacer rituales extraños para obtenerlo, sino que también ayudó a cimentar la cultura de secretos y exploración en la saga Pokémon. 5. En Pokémon Rojo y Azul, los nombres de los entrenadores rivales, tu rival de toda la historia, no están fijos. El juego tiene grabados 2 nombres por defecto dentro de su memoria. Si el jugador no escribe ningún nombre para su rival al iniciar la partida, el juego elegirá uno automáticamente. En la versión japonesa, ese nombre predeterminado es Shigeru, en honor a Shigeru Miyamoto, y en la versión inglesa es Blue. Algo similar pasa con el protagonista. Por defecto es Red. Esto se debe a que en el manga y en el marketing original de Pokémon, los protagonistas eran Red y Blue, y Game Freak dejó esos nombres en la ROM para mantener la coherencia. Este detalle también explica por qué en juegos posteriores aparecen personajes llamados Rojo y Azul que representan a los entrenadores originales. 6. En Pokémon Rojo y Azul existe un Pokémon llamado Missing Number, que en realidad no es un Pokémon oficial, sino un error del juego. Esto sucede porque, al usar ciertos pasos y condiciones, como el famoso truco del viejo de Ciudad Verde y luego volar a Isla Canela, el juego intenta leer datos de un espacio de memoria que no está programado para ningún Pokémon. El resultado es que inventa un sprite extraño llamado Missing No, que aparece como un bloque de gráficos corruptos. Al capturarlo, puede duplicar objetos del sexto slot de tu bolsa, por eso era tan usado para multiplicar Master Balls o Rare Candies.
pero también puede distorsionar el Hall de la Fama y otros datos del juego. Este glitch es legendario porque fue uno de los primeros secretos que los jugadores descubrieron y compartieron masivamente en revistas y foros, y demostró lo frágil y creativo que era el código de los primeros juegos de Pokémon. 7. En Pokémon Rojo y Azul hay una ciudad que, aunque parece normal, tiene un detalle muy curioso. Ciudad Azulona, Celadon City, es el único lugar donde existe un casino, Game Corner, donde puedes jugar en las máquinas tragamonedas y ganar fichas para intercambiarlas por premios y Pokémon raros. Lo interesante es que este minijuego no era solo relleno. Fue diseñado para introducir mecánicas de azar y premio que engancharan al jugador, ya que en Japón el juego de tragamonedas es muy popular, similar al pachinko. Además, en la trama, este casino es en realidad una fachada del Team Rocket y debajo está su cuartel secreto. Por lo tanto, el casino no solo añade variedad al gameplay, sino que también es una pista narrativa de cómo el Team Rocket se infiltra en la vida cotidiana del mundo Pokémon. 8. En Pokémon Rojo y Azul, Venusaur, la evolución final de Bulbasaur, es en realidad el primer Pokémon registrado en la Pokédex de Kanto, si miramos el código interno. Esto se debe a que el orden de los Pokémon en la ROM no coincide con el orden de la Pokédex. Game Freak agrupó primero las líneas evolutivas completas para que fuera más fácil programarlas. Así, aunque Bulbasaur es el número 001 en la Pokédex oficial, Raiden fue el primer Pokémon diseñado. Venusaur está primero en el listado interno y Mew fue el último en añadirse. Esa diferencia entre orden de código y orden en la Pokédex explica por qué algunos glitches del juego pueden mostrar Pokémon en lugares extraños o alterar encuentros salvajes. El juego tira de esa lista interna para generar encuentros al azar, así distintos del tiempo recomendado del juego, pero definitivamente conocidos por los programadores. 9. En Pokémon Rojo y Azul existe un NPC muy peculiar conocido como el viejo que enseña a capturar Pokémon en Ciudad Verde. Cuando él te hace la demostración, el juego necesita temporalmente guardar tu nombre de jugador para mostrar Old Man como nombre del personaje. Pero como el Game Boy tiene memoria muy limitada, ese dato se guarda en la misma área de memoria donde se almacenan los encuentros salvajes. Si justo después de ver la demostración vuelas a Isos Canela y caminas por la orilla, el juego lee datos basura en lugar de datos de Pokémon salvajes, y por eso aparecen criaturas rarísimas, incluyendo Mesenobu y niveles imposibles. Este detalle no es casual, revela cómo Game Freak reutilizaba cada byte del cartucho, y cómo un simple tutorial, mezclado con la programación interna, dio origen al glitch más famoso y explotado del juego. Sin esa reutilización, el truco de duplicar objetos y Meseno nunca habría existido. 10. En Pokémon Rojo y Azul, el mapa de Kanto tiene zonas incompletas que los jugadores nunca ven de manera normal, pero que siguen estando en la ROM. Un ejemplo famoso es el llamado Safari Zone Beta o área sin terminar. Es un pedazo de mapa a la izquierda del Safari Zone al que no se puede acceder sin usar glitches. Cuando entras con trucos, verás un terreno con árboles y caminos que no conducen a ninguna parte y sin entrenadores. Este tipo de mapas eran zonas de prueba que los desarrolladores usaban para experimentar o ajustar el juego antes de su lanzamiento. Debido a que borrar estos datos podía romper otras partes del código, se quedaron escondidos en la ROM final. Este detalle muestra cómo en los primeros juegos de Pokémon, los cartuchos guardaban fantasmas del desarrollo que hoy nos permiten conocer un poco de cómo se construyó el mundo original de Kanto. 11. En Pokémon Rojo y Azul, los sprites de los Pokémon no siempre fueron diseñados con la intención de ser perfectos. Algunos tenían detalles curiosos por las limitaciones de la consola. Por ejemplo, Gyarados fue diseñado para parecer aterrador y enorme. Pero debido a la limitada paleta de colores del Game Boy, los programadores tuvieron que usar trucos de sombreado y pixel art para transmitir su ferocidad. Curiosamente, su diseño original se inspiró en dragones chinos y no en peces reales, lo que explica su enorme tamaño y aspecto intimidante comparado con Magikarp, su preevolución, que es diminuto y débil. Este contraste extremo se volvió un detalle icónico de la saga
y refleja cómo los diseñadores de los primeros juegos usaban la creatividad para superar limitaciones técnicas, haciendo que cada Pokémon tuviera personalidad, incluso con apenas unos píxeles. 12. En Pokémon Rojo y Azul existe un truco con la cinta del viejo de Ciudad Verde que permitió descubrimiento del famoso glitch Missing No. Cuando el jugador observa al viejo demostrando cómo capturar Pokémon, el juego sobrescribe temporalmente la memoria de los encuentros salvajes para mostrar la demostración. Si justo después vuelas a Isla Canela y caminas por la orilla, el juego lee datos basura en lugar de datos de Pokémon normales, haciendo que aparezcan criaturas extrañas como Missing No o Pokémon con niveles imposibles. Este error no solo permitió duplicar objetos del sexto slot de la bolsa, sino que también se convirtió en uno de los secretos más icónicos de los primeros juegos de Pokémon, demostrando cómo un simple detalle de programación podía crear un fenómeno masivo entre los jugadores. 13. En Pokémon Rojo y Azul, cada ciudad y ruta del juego fue diseñada con restricciones técnicas muy estrictas debido al límite de memoria del cartucho de Game Boy. Por ejemplo, el Game Corner de Ciudad Azulona no solo servía como casino para ganar Pokémon y premios, sino que su código también reutilizaba sprites y programación de otras zonas como gimnasios y tiendas para ahorrar espacio. Esto significa que muchos gráficos y animaciones que parecen distintos en realidad comparten los mismos bloques de datos, y pequeños errores podían hacer que Pokémon o personajes aparecieran en lugares inesperados. Este tipo de decisiones muestra cómo los desarrolladores tuvieron que ser extremadamente creativos para construir un mundo completo en un cartucho de apenas 1 megabyte de memoria, haciendo que cada detalle del juego, desde la música hasta los sprites, fuera una pequeña hazaña técnica. ¡Hola! Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!